se aplicará hasta enero del próximo año. Bajo ese escenario, ¿a cuánto ascenderá el monto del segundo subsidio para esos trabajadores? ¿Cuál sería el costo fiscal y cuáles serían los requisitos? En esa línea, ¿cuándo estaría transfiriendo el MEF esos recursos a eSalud, tomando en cuenta que el primer subsidio demoró en ser desembolsado a esta entidad? ¿Por qué esta ampliación se ha dado de forma general y no se ha focalizado, dado que ya estamos en la fase 4? El Congreso los ha exhortado a mejorar la propuesta económica del proyecto de ley sobre ONP. ¿Presentarán una nueva contrapropuesta? ¿Es posible que los deudos de afiliados fallecidos también sean beneficiados? Y en el caso de la AFP, ¿cuándo y qué propondrá frente al retiro del 100% que busca el Congreso? Presidente, ¿cómo piensan reiniciar las clases escolares presenciales en marzo del 2021, cuando los niños ni siquiera habrán recibido vacuna? Lo plantean porque no hay cómo manejar la gran brecha de más de 300.000 alumnos sin acceso a Aprendo en Casa. Bien, son varias preguntas, incluso una pregunta que tiene varios temas, ¿no? Le voy a pedir que responda el viceministro de Economía, que está presente, los temas que corresponden a su sector, complementado con el ministro de Trabajo, porque habla sobre la suspensión perfecta, ¿no? Es bien extensa la pregunta, y sobre la ONP, ¿no? Y luego el tema de educación, de Aprendo en Casa, el ministro de Educación. Por favor, viceministro. Gracias, presidente. Lo primero que hay que señalar es que en el caso del subsidio a la planilla que se aprobó en marzo por 750 millones, este subsidio se aprobó el 27 de marzo y empezó a pagarse el 16 de abril. O sea que en realidad hubo un relativo corto periodo para la implementación de la medida. Se está explorando junto con el Ministerio de Trabajo la posibilidad de otorgar un segundo subsidio a la planilla y estamos haciendo los análisis para hacer las segmentaciones y hacer los costeos apropiados para esta finalidad. Sobre el tema de la ONP, vale la pena reiterar la preocupación que tenemos por el tema de las pensiones. El problema central es que necesitamos que más peruanos tengan pensiones y obviamente que esas pensiones puedan evitar la pobreza en la tercera edad. En esa línea y en esa lógica, de la mano con los esfuerzos para la reforma de pensiones, se ha propuesto una propuesta de ley al Congreso para ir en dos líneas. Uno, en el tema de atender este problema estructural de cómo incorporar a más peruanos a un sistema de pensiones, y dos, cómo atacar la situación económica en la emergencia actual. Sobre el primer tema, se han propuesto incorporar a peruanos con más de 10 años de aportación a la ONP, que anteriormente estaban excluidos, para que tengan una pensión proporcional en dos tramos, entre 10 y 15 años y entre 15 y 19, de tal manera que puedan gozar de una pensión en el periodo de la tercera edad y de jubilación. Esto tiene varios ingredientes importantes, que no solamente puede ser heredado a la viuda o a los hijos menores, sino que además tiene un componente importante, que es la atención de salud. Como todos saben, en la tercera edad la atención de salud es absolutamente una condición indispensable para poder atender las afectaciones en ese periodo. Pero además reconociendo que existe una coyuntura que dificulta la incorporación de pensionistas, hay un conjunto de facilidades para la jubilación temprana, para la afiliación en caso de invalidez y otros mecanismos que se han propuesto en la alternativa presentada al Congreso, y además la atención a esta situación de emergencia. En el primer bono nosotros identificamos a cerca de 1 millón de afiliados a la ONP que recibieron el bono y a cerca de 2,5 millones de familias que lo recibieron.
Está previsto ahora que existen 2,5 millones de afiliados a la ONP que recibirán el bono universal y estamos programando su incorporación a un grupo más. Entonces, con la propuesta del Ejecutivo estamos abordando dos problemas. Uno, el estructural de mejorar y ampliar el espectro de las pensiones para más peruanos, porque eso es lo que tenemos que ir y eso va en la línea de la reforma pensionaria. Está alineado además con cualquier posibilidad de la reforma que se contemple en adelante, y la segunda, que es atender la emergencia brindando los apoyos económicos necesarios para este segmento de la población. Gracias. Sí, ministro de Trabajo, por favor. Gracias, presidente. Recordar que la suspensión perfecta se extiende conforme se extiende la emergencia sanitaria, y por eso es que se ha extendido hasta el 7 de enero. Pero hay que añadir aquí que hay 2 o 3 datos que nos parece muy importante compartir. Lo primero es que en suspensión perfecta, del total de solicitudes de empresas que se han presentado, más de 31.000, el 80% corresponde a empresas que tienen menos de 10 trabajadores. Esto, además, ha hecho que, ya en el caso específico de la subvención, se ha aprobado subvención de los 3 meses del bono para los trabajadores que están en suspensión perfecta, alrededor de 50.000 trabajadores. De ellos ya están registrados alrededor de 38.000 y ya se ha pagado a 48.000 y ya se ha pagado a 38.000. Y esto, además, al dato final que en agosto, conforme se ha ido reactivando el escenario económico y las operaciones de distintas empresas, ya se han presentado solo 400 solicitudes respecto a ese universo total de 31.000 que tuvimos en casi los 2 meses en que se dispuso la inscripción inicial, ¿no? Interesante la información. Muchas gracias. Y sobre el tema educativo, por favor, ministro de Educación. Gracias, presidente. El país ha hecho un enorme esfuerzo desde el 6 de abril, que se iniciaron las clases a través de la educación remota con Aprendo en Casa, para poder llevar el servicio educativo. Hemos llegado aproximadamente en promedio a un poco más de 6 millones de estudiantes a lo largo del año, gracias al esfuerzo de los docentes, de los padres y madres de familia y de los estudiantes. Y ciertamente tenemos una brecha de estudiantes a los cuales no hemos podido llegar con toda la estrategia de educación de Aprendo en Casa, pero para quienes hemos diseñado estrategias específicas que van desde la distribución de materiales, la itinerancia de docentes para darles recomendaciones a los estudiantes, pero también con la distribución de las tabletas que empieza la otra semana, vamos a poder hacer para ellos una nivelación en los meses de enero y febrero, como ya lo hemos dicho anteriormente. Pero también es cierto, y esto lo dice la literatura, lo han experimentado varios países, que el servicio remoto, si bien te da un conjunto de aprendizajes, como por ejemplo más autonomía de los estudiantes, también te deja de dar otro conjunto de aprendizajes que dependen mucho más de la presencialidad, ¿no? Y es por eso, además, que ciertamente pueden haber brechas que podrían seguir aumentando, o también hay situaciones de familias que tienen que involucrarse cada vez más al trabajo y que por lo tanto dejan de darle un seguimiento a sus niños y niñas, que en varios países del mundo, una vez que las condiciones de salud mejoran, han ido retornando a las escuelas. En ese contexto, nosotros hemos dicho que si las cosas continúan mejorando, en marzo esperamos abrir las escuelas. Es una meta, es una aspiración que se tiene, y lo hacemos desde ahora porque precisamente, en primer lugar, tenemos que cuidarnos para mantener la mejoría, ya no solamente para reactivar la economía, para abrir los negocios, sino para que los niños y niñas vuelvan a la presencialidad, ¿no? Es una meta social, es una meta que depende de nosotros y es bueno que empecemos a definirla como un compromiso de todos, ¿no? En segundo lugar, porque tenemos que organizarnos. Hay que diseñar un sistema flexible, un sistema que reconozca diferentes condiciones de los colegios para implementar diferentes modalidades. Pueden haber modalidades semipresenciales o, dependiendo de alguna condición totalmente favorable, alguna presencialidad o una combinación de ambas.
Y en tercer lugar, y darle mucha autonomía a la comunidad educativa también para que decida. Es algo que nosotros estamos pensando también, ¿no? La comunidad educativa es la que tiene que tener la voluntad de iniciar la escolaridad si las condiciones de salud lo permiten. Pero en tercer lugar también hay que dialogar mucho. Es un tema muy sensible que nosotros estamos absolutamente comprometidos de conversar con la comunidad educativa. Estamos viajando todas las semanas a zonas rurales y estamos conversando con las comunidades educativas de esas zonas y estamos también iniciando una serie de conversaciones con colegios privados, con colegios públicos para saber cuáles son sus preocupaciones y cómo podemos avanzar juntos en esta tarea de ir diseñando un sistema para la eventualidad que ojalá nos permita reabrir las escuelas. Y eso se hace con el diálogo, con la participación y con la preparación y anticipación de todos los protocolos necesarios para ese momento. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, ministro. Por favor. Tercera pregunta de Radio Santa Rosa. Buenas tardes, señor presidente. Vemos que su gobierno está trabajando para la adquisición de la vacuna en varios flancos. En el mejor de los casos, la vacuna estaría el primer trimestre del año próximo. En este lapso de tiempo, aproximadamente 6 meses más, ¿qué estrategias está tomando su gobierno en la lucha contra la COVID-19? ¿Está en su plan el seguimiento de contactos? Dentro del equipo que le asesora para tomar las acciones contra la COVID-19, ¿hay psicólogos y psicoanalistas? Hay una gran preocupación por la salud mental de los adultos mayores. Se les han recortado sus derechos desde hace más de 6 meses e incluso en algunos lugares se ven actitudes discriminatorias contra los adultos mayores. ¿Tomará en cuenta la recomendación de los expertos? El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, Edgar Alarcón, ha anunciado que le enviará 60 preguntas sobre el caso del señor Richard Cisneros. Si el Pleno lo aprueba, ¿usted está dispuesto a responder? Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, estamos muy conscientes y responsables en el seguimiento del proceso para la vacuna, ¿no? Pero eso todavía sabemos que van a faltar meses y en estos meses no bajamos la guardia. Estamos con mucho esfuerzo trabajando y ahí se ven los resultados, cómo van decreciendo las curvas que ya lo hemos mostrado, ¿no? Pero sobre qué casos y acciones específicas estamos haciendo, la ministra de Salud nos puede complementar algo más y también sobre no es la ministra, detrás de la ministra hay toda una gran cantidad de especialistas en epidemiología, en diferentes salud social y obviamente también psicólogos, psicoanalistas. O sea, es un equipo muy grande que asesora, que apoya al Ministerio de Salud y al Gobierno para tomar las decisiones respecto también a la segunda parte de la pregunta sobre la salud mental de la población, no solamente los adultos mayores, todos creo que nos hemos visto afectados en la salud mental, estar más de 200 días en esta situación que nos encontramos. Por favor, señora ministra. Gracias, presidente. Con respecto a las acciones que se están realizando a nivel nacional con la preparación para la COVID y además las patologías no COVID que en este momento han cobrado particular importancia. En relación a COVID, como hemos mencionado, se ha procedido a hacer la revisión de los equipos que hemos estado empleando. A nivel nacional, los diferentes establecimientos hospitalarios han estado revisando los equipos de ventilación asistida, los monitores y demás, para asegurarnos que estén en buenas condiciones. Además, parte de esos equipos han sido transferidos a la zona no COVID, porque hay atenciones no COVID que se vuelven importantes en este momento. Igualmente, se está haciendo todo un recuento de los materiales que existen en los diferentes almacenes, incluyendo en particular los insumos de tipo médico, los medicamentos, y estamos haciendo adquisición de los medicamentos que pudiéramos necesitar para las unidades de cuidados intensivos y otras atenciones. Igualmente, en particular, estamos levantando el primer nivel de atención y la atención comunitaria. Como ustedes saben, el primer nivel, nuestros establecimientos
establecimientos cuentan con aproximadamente la mitad del personal debido a toda la situación que estamos viviendo y al hecho de que las personas mayores y con comorbilidades tienen que cuidarse y no pueden exponerse. En ese sentido, estamos empezando a abrir los establecimientos de primer nivel. No necesariamente todos se van a poder abrir, pero los que se están pudiendo abrir están dedicándose a hacer la atención de la población con un enfoque comunitario para que todos estemos entrenados para poder hacer frente a una posible segunda ola y a los casos que todavía tenemos. Y en ese sentido, en el primer nivel de atención se ha hecho una asociación estratégica, el componente Taita, que ha estado recorriendo todo nuestro país y que nos ha ayudado a atender adultos mayores y personas con comorbilidad. Ahora nos hemos aunado también el Ministerio de Salud y estamos haciendo intervenciones que nos permiten ver no solo a las personas mayores y con comorbilidad, sino también al resto de la población. La operación Taita llega a diferentes lugares. Este fin de semana, Cusco, Apurímac y Pasco. Y en la operación Taita, dirigida por nuestras Fuerzas Armadas, está aunándose brigadas del Ministerio de Salud y equipos de las diferentes regiones de nuestro país, de tal manera que a donde llega, en realidad llegan nuestras Fuerzas Armadas, llega la brigada del MINSA y se encuentra allí con el personal de salud de la región para hacer ya intervenciones mucho más integrales. Igualmente, estamos procediendo a activar todo lo que es no COVID, porque nuestra población que tiene otras patologías necesita atención. Y preparándonos justamente, tal como lo mencionan, para la vacuna, estamos activando los sistemas de vacunación regular de nuestro país. Desde hace varias semanas se está vacunando en los establecimientos previa llamada, se está vacunando casa por casa. Pero este fin de semana, sábado y domingo, sábado 10 y domingo 11, los invitamos a todos a la jornada de vacunación nacional. A nivel nacional se está procediendo a una vacunación el día sábado para los adultos y adultos mayores y el día domingo para nuestros niños, nuestras mujeres gestantes, de tal manera que puedan ser atendidos en diferentes lugares. Los establecimientos, están yendo brigadas casa por casa, está habiendo atención a nivel de las plazas, de los colegios, en una alianza estratégica con muchos establecimientos de salud, establecimientos escolares, y estamos teniendo también el apoyo de alcaldes y de diferentes instituciones. Todos, por favor, infórmense en su localidad para ver qué sitios de vacunación tenemos el día sábado para los adultos mayores y el día domingo para niños y gestantes a lo largo de todo nuestro país. Vamos a tener 12.000 puntos de vacunación y vamos a tener 5.000 brigadas de vacunadores a nivel nacional activando todo esto. Con respecto al aplicativo Perú en tus manos, este aplicativo está siendo estructurado en concordancia con el SICOVID del Ministerio de Salud, de tal manera que podamos nosotros tener la posibilidad de activarlo de una forma un tanto más dinámica en este momento de la pandemia. Con respecto al segundo punto relacionado con salud mental, tenemos nosotros una Dirección Nacional de Salud Mental que efectivamente desde el año 2017 ha empezado a hacer una serie de actividades. Ya tenemos 155 centros de salud mental a nivel nacional y en lo que resta del año estamos abriendo 50 centros más. Y además hemos abierto 11 hogares protegidos para hacer la transición hacia la vida en sociedad y estos 11 hogares protegidos ya están funcionando. Tenemos previsto entre lo que queda del año y el próximo año 35 hogares protegidos más. Se han efectuado en realidad cerca de 1.445 atenciones para los adultos mayores en estos centros de salud mental, con psicólogos, con psiquiatras y diferentes grupos de terapistas. Gracias, presidente. Gracias, ministra. Usted ha resumido una enorme cantidad de acciones que estamos haciendo porque no bajamos la guardia. El COVID está aquí, no se ha ido, sigue en medio de nosotros. Las curvas han bajado por la respuesta de las instituciones, pero principalmente por la responsabilidad de la población. Así que no seamos irresponsables, no nos confiemos, no seamos triunfalistas, sigamos trabajando todos hasta derrotar definitivamente a este virus. La segunda parte de la pregunta referida al congresista Alarcón, yo quisiera responderla al final,
uniendo a otra pregunta para darle un marco integral a la respuesta. Por favor, la siguiente pregunta. Cuarta pregunta de Radio RCC Tacna. Se tiene información de que autoridades moquegüanas sostuvieron una reunión con el Ministerio de Energía y Minas y han solicitado una inspección a la mina de Toquepala. De comprobarse que la extracción de minerales ingresó a territorio de Moquegua, será reclamado que la mina sea birregional, teniendo en cuenta que hubo una redistribución del canon que originó el Tacnazo el 30 de octubre del 2008, porque Tacna rechazó la redistribución. ¿Qué es lo que podría pasar otra vez frente a este pedido que hacen las autoridades moquegüanas y qué le espera a la región de Tacna? Hoy en Tacna se ha desarrollado una marcha en contra de la ley de reprogramación de deudas, porque se considera que tiene limitaciones. La población endeudada con entidades bancarias esperaba un congelamiento de las deudas por 12 meses y no depender de que el banco apruebe o no este congelamiento. En cambio, piden que el Ejecutivo obligue a esto a través de una ley bien fundamentada. ¿Qué mensaje, señor presidente, daría a los miles de peruanos que aún esperan una reconsideración de esta ley que es rechazada por la gran parte de la población afectada en todo el Perú? En referencia a la educación de escuelas y universidades, ¿cuál es la modalidad de enseñanza que se implementará el próximo año? Hace poco hubo problemas en los exámenes de ingreso a las universidades. Hay alumnos que requieren tomar evaluaciones que deben ser necesariamente presenciales. ¿Se está previendo alguna forma para que algunos exámenes sean tomados de manera presencial este año o cuando se planean que se pueda hacer de manera presencial? Muy bien. Por favor, ministro de Energía y Minas y también el ministro de Educación. Muchas gracias, señor presidente. Con respecto a la primera pregunta, dentro de la instalación del Comité de Gestión Minera Energética que se realizó el 30 de septiembre en Moquegua, surgió esta duda con respecto a el canon, la diferencia del incremento del canon entre Tacna y Moquegua. Debido a ello, el día de ayer hemos estado en Moquegua realizando una presentación con el viceministro de Minas, en la cual pudimos explicar correctamente de que el incremento en la producción minera se ha debido a que ha habido una inversión en la planta concentradora de cobre de Toquepala, que corresponde a Tacna, una inversión de $1.200 millones que ha correspondido a un incremento de 258.000 toneladas de cobre en el 2019, que era un incremento del 51.5% con respecto al 2018 en la producción, lo que obviamente ha generado el incremento del canon y la diferencia con el canon que ha recibido Moquegua. Lo importante es que a raíz de lo que ocurrió, la protesta del 2008 y 2010, hubo un cambio en la ley de la concesión, de la ley de canon, que cambió cómo se determinaba el canon, que ya no era por el material tratado, sino era por el valor de venta del concentrado por cada concesión. Y en ese sentido, ahora ya existe una diferencia clara por cada concesiones. Y con respecto a la pregunta puntual de que si había o no una invasión del Tajo de Toquepala con la región de Moquegua, eso lo pudimos también demostrar con un plano. Sin embargo, frente al pedido del gobernador y los alcaldes, lo que se ha quedado es que se va a coordinar dentro del Comité de Gestión Minero-Energética con la empresa minera para hacer una visita con el gobernador y los alcaldes para que puedan apreciar de que no existe una superposición con la región de Moquegua. Eso en base a, como fruto de este diálogo y esta presentación, que creo que ha sido muy positivo y que marca el espíritu que tenemos como gobierno de estar preventivamente buscando, escuchando a las autoridades y resolviendo las preocupaciones o dudas que tengan con respecto a cualquier tema minero energético. Ese es el objetivo de estos comités de gestión minero energética que hemos instalado y que seguiremos instalando en otras regiones más en el país. Gracias. Ministro de Educación. Muchas gracias, presidente.
En relación a la pregunta sobre cómo se va a dar el servicio, ya me he referido en la anterior respuesta, simplemente reiterar que vamos a diseñar los protocolos necesarios, vamos a diseñar un sistema flexible que le dé mucha autonomía a la propia comunidad educativa y vamos a estar a la espera que efectivamente las condiciones de salud permitan que se dé esa situación de reinicio de las clases presenciales o semipresenciales, ¿no? En relación al tema universitario, sí comentar que las universidades públicas han hecho un esfuerzo muy grande de iniciar su transformación digital, ¿no? Y lo han hecho rápidamente, ¿no? A la actualidad ya todas han iniciado sus clases de manera virtual y 9 de las universidades públicas han hecho exámenes de admisión de manera virtual. La Universidad Autónoma de Tayacaja, la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, la Universidad Nacional San Agustín, la Universidad Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa, la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle de la Cantuta, la Universidad Nacional de Moquegua, la Universidad Nacional de San Marcos, la Universidad Nacional José María Arguedas y la Universidad Nacional de Cañete. Evidentemente, estos exámenes tienen un tema de acceso, hay estudiantes que quisieran postular y no tienen las condiciones de conectividad para hacerlo y dado ello hemos iniciado conversaciones con las autoridades universitarias para evaluar la posibilidad de algún tipo de solución para que combine presencialidad y virtualidad en aquellos casos que sean necesarios. Estamos en esas conversaciones y veremos los resultados de las mismas. Sí, por favor, la siguiente. Última pregunta de América TV. No hay ley de vacunas. El proyecto de ley que envió el Ejecutivo no se ha discutido. ¿Nos puede explicar los puntos y alcances sobre esta iniciativa? ¿Lo que pretende el Ejecutivo? La investigación en el caso Swin lo alcanza usted por obstaculización a la justicia, que es muy serio. ¿Por qué usted reduce todo este episodio al monto de unos contratos de menor cuantía? En relación al proyecto de la ONP y otros proyectos que han enfrentado al Ejecutivo y Congreso, el presidente Merino ha dicho esta mañana que esto es como un noviazgo. La novia le está haciendo caso al novio. Más allá de este comentario machista, la pregunta, presidente, es ¿quién le está haciendo caso a quién en esta relación? A ver, aquí hay 3 ángulos de la pregunta. Yo quisiera, es lógico, cuando hace este tipo de comentarios, yo creo que muy corto pero muy preciso, en relación al comentario de la pregunta que se refiere al presidente del Congreso, el señor Merino, yo quisiera darle, como corresponde, la palabra a la ministra de la Mujer. Sobre ese comentario, cuál es su apreciación como ministra de la Mujer y como representante del Gobierno. Por favor, doctora. Cómo no, presidente. En particular, las mujeres que participamos en política